Le quiero dar una especial bienvenida al profesor Harold González, nuestro expositor del día de hoy. El profesor Harold González es psicólogo de la Universidad del Valle, magíster en Comunicación y Cultura Digital de la Universidad Autónoma de Querétaro en México. Es profesor del Instituto de Psicología de la Universidad del Valle y actualmente es el coordinador del componente de comunicaciones de la Estrategia de Acompañamiento y Seguimiento Estudiantil, que se resume en las siglas ACES de la Universidad del Valle. Bienvenido, profesor. No sé si me están oyendo. Yo estoy escuchando. Muchas gracias por la bienvenida y por la invitación. Perfecto. Ok, Harold. Entonces, de nuevo les doy la bienvenida a los asistentes y les dejo con el profesor Harold para que nos comparta la charla El lado oscuro del mundo digital. Bienvenido, profesor, y adelante. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por la invitación al profesor Luis Recalde, a Yurani y a todo el equipo de trabajo del Semillero de Ciencias de la Universidad del Valle. Y bueno, la idea del día de hoy, el objetivo es hacer una charla que yo diría que está puesta muy en términos generales, lo que tiene que ver con lo que hemos denominado el lado oscuro del mundo digital. Y digamos, la intención el día de hoy es como formular algunos elementos que permitan empezar a plantear reflexiones sobre la actividad y el comportamiento y las cosas en general que hacemos cuando usamos Internet. Entonces, creo que tiene muchísima más vigencia hoy en día que el Internet ha adquirido un lugar central más potente en tiempos de confinamiento y de distanciamiento físico que no social. Entonces, pues bueno, viene muy al caso y atendiendo pues a la invitación he preparado hoy la siguiente presentación. Voy a presentar a continuación, voy a ponerlo aquí en la pantalla para que puedan verlo y agradecería que alguien me indique si se está escuchando bien, en Yo te términos escucho técnicos estamos bien. perfecto. Ok, Todavía no muchas estás gracias. compartiendo pantalla, ¿cierto? Todavía no estoy compartiendo Ahora, pantalla. ahora ya te Ahora veo. sí. ¿Listo? Sí, perfecto. Podemos empezar entonces. ¿Aló? ¿Sí? Te vemos perfecto. Yo te veo perfecto. Sí, se ve en la presentación. Listo. Bueno, entonces, antes de empezar esta presentación, que hemos denominado, como ya lo dije, el lado oscuro del mundo digital, un poco para hacer la contraparte a estos discursos ciberoptimistas que nos vienen desde muchas fuentes, como vamos a ver en un ratico, yo quisiera empezar con una afirmación y con una observación que creo que luego podemos ir tratando alrededor de los distintos temas específicamente relacionados con Internet que vamos a ver el día de hoy y con ese lado oscuro de Internet. Y es que, a mi modo de ver las cosas, hoy en día vivimos en un mundo que ofrece posibilidades y que ofrece a lo mejor en algunos campos, en muchos campos de la vida y de la vida humana, unas mejores condiciones. Y esto en gran parte gracias al avance tecnológico. Cuando hablo de unas mejores condiciones, esto se ve reflejado en términos cuantitativos en cosas como que, por ejemplo, hoy en día, si lo comparamos con el año o la década de 1960, la expectativa de vida del promedio mundial ha aumentado en promedio, digamos, unos 20 años, mientras en los años 60 del siglo XX teníamos una expectativa de vida alrededor de los 52.5 años. Hoy en día tenemos en promedio, digamos en promedio mundial, teniendo en cuenta que hay muchísimas variaciones entre países por cuestiones económicas, de acceso a recursos, de acceso a un montón de cosas, pues tenemos una expectativa de vida de un promedio de 72 años. Eso es un solo indicador, pero yo creo que nos dice mucho sobre cómo la tecnología y los avances en términos del conocimiento, de los sistemas de información, de los sistemas para resolver distintos problemas, nos permiten estar en mejores condiciones. Que estemos en mejores condiciones respecto a algunos elementos particulares no quiere decir que haya que alabar ciegamente las tecnologías. Entonces, por ahí quiero arrancar. Las tecnologías son importantes, han permitido cuestiones muy importantes, incluso salvar vidas a lo largo de la historia de la humanidad. Hoy en día vemos que ante la situación de la pandemia mundial,
tenemos sistemas de información que están funcionando alrededor del mundo para recoger datos en tiempo real, tomar decisiones, hacer múltiples cosas. Hay muchos equipos de trabajo, incluso trabajando de manera remota para conseguir una cura, una vacuna, etcétera, etcétera. Todo esto se logra gracias al avance de las tecnologías digitales, un avance que es acumulativo y que viene incluso desde antes que puedan ser desarrolladas estas tecnologías en términos concretos desde las narrativas mismas del ser humano. Entonces, la primera parte de esta presentación la quiero denominar utopías y distopías. ¿Por qué utopías y distopías? Porque antes de que existieran las tecnologías ya no las habíamos imaginado. La literatura permite imaginar nuevos mundos que hasta ahora no existen y durante la historia de la humanidad, y al menos en Occidente, ha servido como una fuente de inspiración para la innovación y para la invención tecnológica. Aquí vemos, por ejemplo, una carátula muy bonita de Julio Verne, de 20.000 leguas de viaje submarino, y tenemos en el relato de Verne cómo hay toda una narración y una descripción de lo que sería un aparato que permitiría viajar a 20.000 leguas de viaje submarino. No obstante, en esa época no existía ese aparato. Después, años después, listo. Entonces decía, la literatura nos ha permitido imaginar cuál va a ser el avance tecnológico en el futuro. La literatura nos ha permitido como especie, digamos, y la genialidad de ciertos autores nos ha permitido vislumbrar un futuro que todavía no existe y crear incluso patrones sobre los cuales se van a gestar las nuevas invenciones y las innovaciones tecnológicas. Esto es muy interesante porque primero surge en la mente y luego va a surgir justamente en el mundo concreto. El futuro y el avance tecnológico van a aparecer siempre de la mano en estas narraciones, y esos mundos que hemos imaginado los hemos imaginado básicamente bajo dos formas, que es la forma utópica y la forma distópica. En la forma utópica aparecen mundos perfectos donde las invenciones y la tecnología permite alcanzar la felicidad total y el funcionamiento óptimo de una sociedad. Por el contrario, en el mundo distópico aparecen mundos temibles donde la tecnología sirve como un instrumento para la opresión del ser humano, para la dominación, e incluso la tecnología va en detrimento del ecosistema y del planeta mismo. Hoy en día parece que nos estuviéramos moviendo un poco dentro de esas dos narraciones, las distópicas y las utópicas, y dependiendo de quién nos hable en particular de la tecnología, vamos a tener narraciones más o menos distópicas o más o menos utópicas. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen que era muy común, y yo me acuerdo en las caricaturas de los años 90, que digamos en los años 90 veíamos caricaturas que eran incluso de los años 50, pero lo que teníamos era esto, ciudades que se imaginaban como ciudades del siglo XXI, con autos voladores, con todo súper conectado, con robots, con máquinas al servicio de los seres humanos, y digamos todo un sistema dispuesto a partir del avance tecnológico para la felicidad humana y para el funcionamiento óptimo de una sociedad. Por otro lado, tenemos las distopías, que han sido sobre todo distopías en el terreno de lo político y que plantean justamente a este mismo avance tecnológico como un avance que lo que va a permitir es la optimización de los medios de dominación de la población civil por parte de estados que comúnmente se imaginan o se describen como estados totalitarios. Hoy en día, digamos, muchos, incluso en la filosofía, en las ciencias sociales, en la economía, en la ciencia política, se están o estamos pensando el problema de si estamos en un mundo más utópico o en un mundo más distópico. Yo diría que asumir cualquiera de los dos extremos implica dejar de lado un poco el matiz y un poco la complejidad del problema mismo. De todas maneras, lo que quiero que entendamos es que las narraciones, estas narraciones tanto utópicas como distópicas, contribuyen a que creemos imaginarios sobre cómo funciona el mundo y en particular sobre cómo la tecnología tiene relación con ese funcionamiento del mundo. Entonces, tenemos que hoy en día las industrias tecnológicas, las industrias publicitarias y las industrias de entretenimiento contribuyen al que un imaginario tecnocéntrico domine. ¿Qué es un imaginario tecnocéntrico? Un imaginario de funcionamiento de la sociedad en el que las tecnologías están en el centro, en el que las tecnologías resuelven todos los problemas que surgen en el funcionamiento de un grupo humano. Luego entonces tenemos que hoy en día casi que cualquier problema se trata de solucionar con una app. Si hay un problema de movilidad, creamos una app para que se hagan rutas que optimicen el tránsito de los vehículos. Si hay un problema de transporte público, hacemos aplicaciones para que haya sistemas de economía colaborativa y la gente pueda salir a hacer Uber en su carro particular. Si hay un problema de abastecimiento de comida, si hay un problema de abastecimiento de mercancía, hemos creado aplicaciones que permiten repartir mercancías, repartir productos, repartir servicios, repartir comida a domicilio.
existe una idea de que la comunicación digital y en particular que las herramientas tecnológicas van a ayudar a solucionar los problemas del mundo contemporáneo. Y eso en parte es cierto, no obstante tenemos que ver que, como lo decía hace un rato, el funcionamiento es mucho más complejo y que lo que ocurre en Internet no está desprovisto de intereses políticos, económicos y en últimas tenemos que pensar que Internet tiene ideología, porque a Internet lo dominan actores que tienen intereses particulares y actores que no son necesariamente actores altruistas. Por mucho que veamos a Bill Gates y a Melinda Gates con su fundación, por mucho que veamos a Zuckerberg con su esposa que también donan montones de dinero a caridad, por mucho que veamos a los de Google hablando de la democracia a nivel mundial y de su compromiso con los valores democráticos y con la pluralidad, etcétera, lo que hay ahí son grandes empresas que tienen intereses, por supuesto, económicos, que tienen también intereses políticos y que en función de eso se van a comportar para obtener ganancias. Ahora, hay que ver dónde nosotros como usuarios quedamos en esa operación de empresas tratando de obtener ganancias en un ecosistema mediático, en un ecosistema comunicacional como es Internet. Entonces, digamos, tenemos que pensar, hay un imaginario de que el mundo hoy en día funciona alrededor o a partir de la utilización de aplicaciones y sobre todo a partir de la estructuración de un sistema de comunicaciones digitales enclavado fuertemente en Internet. Lo que tenemos que saber y lo que tenemos que decir y lo que tenemos que, no tanto saber y decir, porque yo estoy seguro que los que estamos aquí conversando lo sabemos, pero a veces lo pasamos por alto, y es que Internet tiene una historia, Internet no siempre estuvo ahí. Entonces yo quiero que veamos en esta línea del tiempo cómo hay una evolución de Internet, pero además algo muy interesante, cómo la evolución de Internet tiene que trazarse a partir de la aparición de empresas. Si ustedes observan hacia el año 1969, curiosamente el año en el que también se da el alunizaje pues, del proyecto Apolo y donde está la primera caminata espacial del hombre a la luna, que es un hito también para la historia de la humanidad, surge esto que se denomina ARPANET. ARPANET es un proyecto que en un principio es un proyecto de defensa, en un principio es un proyecto que está orientado a lo militar, luego tiene intenciones también de conectar instituciones de educación, instituciones de investigación, pero siempre es una cuestión que pasa como por, en un principio, a ser parte de una comunicación de élites, élites militares, élites investigativas, élites académicas, pero al fin y al cabo, y cuando digo élites, tiene que ver con grupos muy chiquitos. Entonces, en un principio, Internet no surge como una red para comunicar a mucha gente con mucha gente, sino para comunicar y para mantener en contacto a grupos chiquitos con intereses muy particulares. De esos grupos chiquitos con intereses particulares surge la financiación inicial para el proyecto, que no tuvo que haber sido poca, porque digamos es un avance bastante grande, y después de eso empiezan a surgir sobre todo protocolos de comunicación como el FTP y el TCP/IP, surge el Ethernet también como protocolo de comunicación, y hasta los años 80 no surge Internet, ya tal como lo conocemos ahora, digamos, con las posibilidades de navegación, de circulación de información, de acceso un poco más sencillo. En un principio, digamos, era una cuestión también de que los aparatos de cómputo eran difíciles de usar, eran muy costosos, no había computadores personales ni de casa, sino que se necesitaban habitaciones y habitaciones enteras con flujos eléctricos grandísimos para que pudiera funcionar una computadora. Por aquí ya en el transcurso de esta historia lo que va ocurriendo es que hay un avance no solamente en protocolos de comunicación, en formas de conexión, no solamente surgen empresas, sino que a la par va avanzando la infraestructura tecnológica de conectividad y de dispositivos que permiten a los usuarios acceder a la red. Entonces, lo que tenemos aquí, digamos, hacia los años 70, 80 y 90, es también una cuestión muy interesante, y es que Internet surge bajo una lógica colaborativa, colectivista y bajo algo que los teóricos de la comunicación han denominado como una ética hacker. Internet surge en un principio como un espacio para compartir información de manera libre y para intercambiar entre usuarios que se asumen como pares en una lógica horizontal y que colaboran sin intereses económicos. Es una cosa es la formulación real de una utopía comunicacional. No obstante, cuando empieza a aparecer el negocio de Internet y cuando se empieza a dibujar en este ecosistema mediático la posibilidad de conseguir dinero, lo que hay es una explosión tremenda de empresas y lo que tenemos ahora es una configuración de grandes corporaciones que, digamos, hacen que el Producto Interno Bruto de California sea el quinto producto a nivel mundial, solo porque allí queda Silicon Valley, donde están las principales empresas tecnológicas y que hace que esto esté jalonando un montón de dinero. ¿De dónde sale el dinero? Es lo que nos tenemos que preguntar. Si la mayoría de cosas que hacemos en Internet como usuarios común y corriente son aparentemente gratuitas. A mí nadie me cobra
por usar Google Chrome, por usar Mozilla Firefox, por entrar a mi cuenta de Facebook. Yo puedo o no puedo usar por usar iTunes, pagar por usar iTunes, puedo pagar o no por usar YouTube, etcétera, etcétera. Hay muchas modalidades de pago, pero lo que más se usa en Internet son servicios gratuitos. Ahora, lo que tenemos que decir, si el servicio es gratis, como en el caso de las redes sociales, Facebook, Tumblr, YouTube, Twitter, Pinterest, Instagram, Yahoo, etcétera, etcétera. Si el servicio es gratis, la mercancía eres tú. Y esta es la segunda parte que quiero mencionar. Un poco en la clave que vayamos entendiendo a nivel de usuarios, qué lugar tenemos en esta cuestión de circulación de información en Internet y qué lugar jugamos para estas grandes corporaciones que están haciendo hoy en día negocios en Internet. Entonces, muchas veces yo sé que ustedes habrán entrado a un sitio web y habrán visto un anuncio en el que diga, este sitio web recolecta cookies, por favor diga si sí o si no acepta que el sitio web recolecte cookies. Para mucha gente la palabra cookies puede parecer extraña más si la relacionamos con el campo de las tecnologías y las comunicaciones. Las cookies son parte de la base de esto que tiene que ver con el comercio de datos en Internet y que es de lo que voy a hablar a continuación. Entonces les voy a explicar con este esquema que encontré a propósito en Internet de manera libre, no pagué nada por descargarlo y que me permite, digamos, explicar en este espacio qué son las cookies. Entonces, una cookie es una pequeña información o es, digamos, más bien lo podemos comprender como un pequeño archivo que se crea a partir de tus datos de navegación y que lo que hace es que un sitio web pueda almacenar en el navegador de un usuario información muy particular sobre lo que ese usuario hace y sobre sus intereses y sobre sus datos personales. Estas cookies son muy importantes para realizar estrategias de marketing. ¿Por qué? Porque las cookies rastrean el comportamiento del usuario en Internet, permiten al sitio web o al dueño o al administrador del sitio web darse cuenta dónde el usuario dio clic, pero además datos como la ubicación geográfica del usuario a partir de su dirección IP, que las direcciones IP tienen protocolos para identificación geográfica a nivel mundial, a nivel estatal, a nivel municipal, etcétera, etcétera. Entonces, esto permite saber con especificidad ese usuario que está haciendo algo, dónde está ubicado e incluso datos más específicos sociodemográficos, dependiendo pues de cómo se ha configurado el asunto, de su sexo, de su género, de su edad y otras características. ¿Para qué sirven las cookies? La información que contienen regula cómo deben aparecer los anuncios y otros elementos del sitio web. Entonces, está esta experiencia como bastante cotidiana en la que las personas dicen, es que estuve buscando una sartén para fritar huevitos y después entré a mi página de Facebook y me salieron 3, 4, 5, 10 anuncios de sartenes para fritar huevitos. Y se preguntan por qué, ¿no? Y hasta la gente le atribuye un cierto misticismo y una magia extraña de Internet, como a leer el pensamiento y los deseos y las intenciones de los usuarios. Pues no es tan sobrenatural, en realidad mucho de eso pasa por estas que son las cookies. Son archivitos que están rastreando tu actividad en línea, tanto en aplicaciones como en sitios web, y de esa manera lo que pueden hacer es dirigirte a anuncios muy específicos, de acuerdo con quién eres, de acuerdo con lo que haces, de acuerdo con lo que buscas, para que tu posibilidad de comprar sea mucho más alta respecto a si te pusieran un anuncio de algo que no quisieras comprar. Si a ti te gusta el fútbol y te presentan un anuncio que vende un producto relacionado con el fútbol, es más probable que lo compres que si te presentan un producto relacionado con el básquetbol o con el ciclismo, que a lo mejor son deportes que no te gustan y que no te apasionan. Entonces, ¿qué hacen las cookies? Recuerdan nuestro nombre en un sitio web, recuerdan las páginas que visitamos y permiten que los sitios web, que las redes sociales y que las aplicaciones te puedan mostrar anuncios que llegan a ser de tu interés y que eventualmente tú termines siendo un comprador o un consumidor de un producto o de un servicio, porque es que te ofrecieron lo que necesitas, porque es que Internet prácticamente hoy en día sabe qué es lo que quieres incluso antes de que tú mismo sepas lo que quieres, según dicen pues. Ahora bien, hay otro elemento que últimamente se ha vuelto bastante común para captar datos de los usuarios y estos son los test en línea, que en realidad son test de perfilamiento psicológico. Entonces, en este caso traje un ejemplo, que es el test de qué personaje de La Casa de Papel eres según tu personalidad. Cuando tú entras a jugar, tal como dice, aquí dice jugar, lo presentan bajo la apariencia de una situación lúdica en la que tú vas a dar una información a la plataforma y esa plataforma lo que te va a devolver es un resultado de si tú eres el profesor, si tú eres Tokio, si tú eres Río, si eres Nairobi,
ya no me acuerdo bien de los nombres de los otros, pero en general lo que va a pasar es que a partir de unas preguntas que te hace, te va a perfilar y te va a poner de acuerdo con uno de estos personajes. ¿Qué pasa con esas herramientas? Que lo que hacen es recolectar datos muy específicos que tú estás dando de manera consciente para participar del juego, y además, y aquí es donde está el meollo del asunto, tú previamente a jugar con la aplicación o aplicar el test, has aceptado unos acuerdos de uso de tu información. Ese acuerdo de uso de la información que tú aceptas le permite a la aplicación hacer muchísimas cosas con los datos que estás consignando allí y con la información personal que puede recolectar esa misma aplicación con las cookies y con los archivos de navegación que tú tienes. Luego, entonces, lo que estás entregando es un cúmulo de información que permite perfilarte como consumidor de una manera muy específica. Esto tiene consecuencias multimillonarias para la industria del marketing. La segmentación de anuncios que se puede hacer en Facebook, en YouTube, en cualquier red social puede ser tan sofisticada al nivel de permitir anunciar un producto o servicio en un lugar muy específico y de esa manera, o a personas con intereses, con características, con cualidades muy específicas, al punto que la posibilidad de compra de ese usuario sea porcentualmente muy alta y la inversión en publicidad, digamos, sea muy eficiente. Estamos con nuestra actividad en línea sofisticando las posibilidades de las herramientas de marketing. Estamos haciendo que nos puedan vender mejor, que nos puedan vender de una manera más específica, mejor direccionada, más segmentada, y de esa manera nos estamos volviendo cada vez presas más fáciles del marketing y de las industrias que quieren vender productos para generar mayores ganancias. Esto, digamos, sin considerar muchas veces cuestiones medioambientales, políticas de responsabilidad social, etcétera, etcétera. Esta combinación de cuestiones, digamos, la información que vamos dejando en nuestra navegación en línea, la información que vamos dejando también cuando hacemos test en Internet, cuando ponemos nuestros intereses en redes sociales, cuando hacemos publicaciones en Facebook, han dado origen a situaciones políticas muy complicadas, como el caso de Cambridge Analytica, que se conoció hace un par de años, digamos, a propósito de la elección de Donald Trump. Para los que no lo reconozcan, el caso de Cambridge Analytica consistió en una empresa de consultoría en comunicaciones del Reino Unido que básicamente lo que vendía era la promesa de crear anuncios específicamente diseñados para segmentos específicos de la población de manera tal que movilizaran de una manera muy fuerte la intención de voto del electorado. Lo que hizo Cambridge Analytica fue, a partir de la construcción de un test en línea muy parecido a este de qué personaje de La Casa de Papel eres, pero digamos bajo otra narrativa, lo que hacía era recolectar datos psicológicos para un perfilamiento muy específico de sus usuarios. Ese perfilamiento se hizo en Estados Unidos y permitió obtener varias categorías de ciudadanos, y a cada categoría de ciudadanos se le entregó un mensaje diferente en función de sus propios deseos, de sus propias expectativas y de sus propios intereses, y esto subió bastante, digamos, el porcentaje de voto por Donald Trump en ciertos segmentos sobre todo de electores indecisos que de otra manera no se hubieran inclinado por Trump. Lo que pasó fue que les llegaron mensajes muy bien construidos y que apelaban directamente a su emocionalidad. ¿Por qué podían hacer esto? Porque los conocían como usuarios, porque nos reconocen como usuarios, porque cuando aceptamos los términos y servicios del test de La Casa de Papel, o cuando aceptamos que un navegador instale cookies en nuestra computadora, lo que estamos dando es datos para que rastreen nuestra actividad y para que nos conozcan, para que nos den mensajes cada vez más potentes y bien dirigidos, como para que hagamos lo que la industria del marketing pretende que hagamos. Nuestros datos personales, entonces, preferencias, comportamientos digitales y consumos, son almacenados y recopilados para crear mensajes que yo denomino hipersegmentados, es decir, súper bien dirigidos. Y podemos compararlo absolutamente con la industria bélica, porque estas son situaciones que surgen bajo narrativas que son bélicas, ¿no? Es apuntar, es el objetivo, es disparar, etcétera, etcétera. Entonces, teníamos que una tecnología anterior hacía que un bombardeo de un avión fuera sumamente impreciso y que el área, digamos, en el que iba a caer la bomba tuviera que calcularse como un área bastante grande, con un margen de error grande. Lo que tenemos ahora es aeronaves en la industria militar que disparan a puntos muy específicos y que permiten llegar a blancos particulares. Esto pasa también con el marketing. Digamos, teníamos antes publicidad en prensa, en radio, en televisión, que era publicidad masiva y que llegaba a mucha gente, y dentro de esa mucha gente había un público pequeño que a lo mejor era el segmento que iba a comprar.
Ahora lo que hace la publicidad digital es que no manda publicidad masiva, lo que hace es mandar mensajes segmentados específicos para una población particular, mujeres, hombres, niños, amantes del deporte, amantes de la comida, amantes del ejercicio, etcétera, etcétera. Y de esa manera es posible que la intención de compra se movilice más fácilmente y que las ganancias se incrementen. Cuando lo pensamos en el terreno político, tiene implicaciones más fuertes, porque de esa manera el que tenga los mejores recursos para elaborar campañas segmentadas de comunicación digital, pues va a tener posibilidad también de ganar las elecciones de mejor manera. Entonces, de esta manera es más fácil que cualquier empresa o proyecto político pueda llegar a sus potenciales compradores o a sus potenciales electores. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿a quién favorece finalmente esta situación? Y ahora tenemos el ejemplo contemporáneo que está dando de qué hablar y que está pues como en boga por estos días, y es la aplicación FaceApp. La aplicación FaceApp básicamente consiste en un algoritmo de inteligencia artificial que agarra una foto del usuario y a partir de una modificación en ciertos puntos del rostro y a partir de una base de datos con rostros alrededor del mundo que es súper sofisticada, permite que una persona, digamos, cambie de género, cambie de apariencia y si se ve como predominantemente masculina, la app le permite verse como predominantemente femenina, por decirlo de alguna manera. Esto está siendo muy popular porque pues ciertamente a la gente le causa bastante curiosidad poder verse como hubiera sido si hubiera nacido de otro sexo biológico, pues. Sin embargo, lo que no hemos visto y lo que no se ha alertado de una manera suficiente, tal vez en los hogares, en las instituciones de educación, entre los círculos de amigos, es que hay un peligro de usar esta app. Algunos expertos en comunicación digital han alertado sobre los riesgos de FaceApp. En primer lugar, debes aceptar que compartir con la aplicación tu dirección IP. Como lo decíamos ahorita, la dirección IP permite que la compañía de FaceApp se dé cuenta desde dónde estás accediendo a la aplicación. Ahora, también puede acceder a tu galería fotográfica y de esta manera tiene acceso a información de tu vida privada y además a datos de identificación biométrica que son muy importantes, por ejemplo, en sistemas políticos donde ya se están creando tecnologías de reconocimiento facial para perseguir criminales o para perseguir opositores políticos o para cobrar multas de tránsito, en fin, para sofisticar los elementos de control poblacional. Entonces, solamente porque me quiero ver como mujer o solamente porque me quiero ver como hombre y entro a esta aplicación y hago el juego y sigo este juego, pues estoy perfeccionando las posibilidades de los estados y de las empresas y de los proyectos políticos de ejercer mayor dominación sobre la población en la medida que quien tiene los datos y quien tiene la información tiene el poder. Entonces, esta información además puede ser suministrada o entregada o incluso vendida a terceros sin que el usuario reciba bajo ninguna circunstancia ninguna percepción económica, no hay ninguna ganancia, toda la ganancia es por supuesto para los dueños de la aplicación y de ahí la afirmación, ¿no? Si el servicio es gratis, el usuario es la mercancía. Bueno, me gustaría saber hasta allí cómo vamos, porque siento que voy como hacia adelante avanzando en los temas y sí me gustaría que hubiera, al menos en este momento, como un feedback al menos solamente para saber que me están escuchando, y en todo caso, si hay preguntas o comentarios, ahorita en este momento podríamos formular alguna o alguna aclaración. Después de pensar en este tema de las políticas de entrega de datos en las aplicaciones virtuales y de lo que se puede hacer con toda la data que registran los sitios web y aplicaciones, quiero que hablemos de este fenómeno que se conoce como las cámaras de eco y las burbujas de filtro. Este es un fenómeno que particularmente tiene implicaciones en el terreno de lo político. Yo les quiero explicar qué son las burbujas de eco y las cámaras de eco y las burbujas de filtro para que entendamos un poco cómo se configura de una manera más específica y compleja un fenómeno como el de Cambridge Analytica o fenómenos como el del Brexit, es decir, el plebiscito en el que los miembros o los ciudadanos de Inglaterra votan para salirse de la Unión Europea, y cuestiones incluso como el plebiscito por la paz acá en Colombia, que también sufre de alguna manera una manipulación electoral por la vía de la segmentación de los mensajes y de la creación de estas cámaras de eco y burbujas de filtro. Entonces,
¿Qué es una burbuja de filtro? Burbuja de filtro es un término acuñado por el teórico francés Élie Parissier, es un término ciertamente muy contemporáneo, recientemente formulado y que se refiere básicamente a que estas burbujas son espacios donde se crea la impresión al usuario de tener acceso a la realidad del mundo exterior mediante Internet. Es decir, el usuario entra a sus páginas de redes sociales, en las que sigue perfiles de agencias de noticias, en las que sigue medios de comunicación, pero además y sobre todo en las que sigue amigos que son afines a él o a ella, que tienen intereses particulares, que tienen intereses comunes además, que tienen más o menos la misma edad, que comparten un espacio geográfico, etcétera, etcétera. Entonces el usuario piensa que allí está, digamos, una representación del mundo exterior, que lo que está viendo en su red social es una representación fiel de lo que ocurre afuera. Entonces, pues a mí me pasaba, por ejemplo, en la época del plebiscito por la paz, que en mi burbuja de filtro todos querían votar por el sí. Y si esa hubiera sido una muestra representativa de Colombia, el sí habría ganado como con un 99.9% de votos. Pero lo que ocurría era que mi burbuja de filtro me permitía solamente acceder a una porción particular de la realidad política colombiana. Una porción además segmentada de acuerdo con mis propios intereses y de acuerdo con mis propios contactos, que son gente similar a mí. Entonces, una burbuja de filtro está compuesta básicamente por target ads, que serían como anuncios segmentados o hipersegmentados, como lo poníamos ahora, y datos personales. Entonces, lo que pasa acá es que el usuario aporta datos personales, la inteligencia artificial crea anuncios segmentados, esos anuncios segmentados los recibe nuevamente el usuario y el usuario, bueno, continúo. El usuario lo que empieza a hacer es a reforzar cada vez esta idea de que está accediendo a la realidad social y de que está accediendo a lo que ocurre en el mundo. Pero lo que se crea y el problema, digamos, radica en que aquello a lo que accedemos está en realidad filtrado por algoritmos de las plataformas. Las plataformas nos están mostrando básicamente lo que les conviene en función de lo que nos quiere vender. Y además nosotros mismos estamos configurando nuestra actividad en línea para que nos llegue información única y exclusivamente de situaciones, eventos, actividades, posicionamientos políticos, posicionamientos religiosos, formas de pensar que tienen que ver con mis formas de pensar. Luego, lo que es muy peligroso es que la diversidad se compromete. El pensamiento crítico, las posibilidades de acceder, digamos, a puntos distintos de ver la vida o a puntos de vista diferentes sobre la realidad. Esto tiene unas consecuencias muy fuertes para el funcionamiento de la sociedad y tiene consecuencias aún más fuertes para las democracias contemporáneas, en la medida que el juego va a estar dado por quien pueda controlar mejor los algoritmos de las plataformas digitales y por quien pueda generar mayores o mejores anuncios y mejor hipersegmentación, ¿no? Ahora bien, las cámaras de eco son situaciones que surgen a partir de las burbujas de filtro. ¿Qué es una cámara de eco? Es el efecto que se crea y que consiste en que los usuarios solo se exponen a ideas similares a las propias y en ese sentido se crea una percepción falsa de que la realidad es de acuerdo como yo la pienso. ¿Esto qué está generando? Está generando la profundización de discursos de odio a nivel mundial, de grupos neonazis, grupos racistas, hay surgimiento incluso de grupos como el Ku Klux Klan en Estados Unidos, aquí en Colombia, últimamente a razón de la cuarentena aquí en Cali y de la fiesta que hubo en la colonia nariñense, puede ver uno que hay gente que tiene posturas sumamente racistas, clasistas, xenofóbicas, violentas, que legitiman la violencia y están discutiendo entre ellos en Internet, están entre ellos reforzando esa postura. Si no hay nadie más que llegue a plantear un argumento contrario, si no hay alguien más que llegue a dinamizar una discusión que se ponga en términos de argumentos, pues la gente que está allí participando simplemente va a pensar que aquella postura violenta, discriminatoria, xenofóbica, racista que tiene está bien, porque otros la comparten, porque otros la celebran, porque otros la aplauden. Entonces, esto está repercutiendo negativamente en la formación de un pensamiento crítico dentro de nuestra sociedad, algo que nos interesa mucho a quienes estamos en un contexto educativo, académico, universitario, y más aún de las habilidades para deliberar. Entonces, en una democracia y en una democracia deliberativa es deseable que los ciudadanos puedan discutir con argumentos, que puedan encargarse de los temas públicos y discutirlos de una manera consciente, de una manera informada, pero sobre todo sobre argumentos. Cuando se...
¿Sí? ¿Puedo hacerte una pregunta aquí Por mismo o supuesto. esperamos al final? Vale. No, no, en cualquier momento. De hecho, está Ok. mejor si se hacen así. Bueno, es que Escucho. con esto de la burbuja de filtro y las cámaras de eco, se me ocurre si de pronto también tú siendo psicólogo puedes además también saberlo mucho mejor. Si hay una manipulación también para que eso que tú dices de que siempre le llega a uno la información como con la que uno tiene empatía, ¿cierto? La información Ujú. que uno, en la que uno cree. Entonces, si hay una manipulación también como para que uno esté dentro de una zona de confort de alguna manera y podríamos decirlo como medio dopado. Pues justamente mientras hacía la presentación buscaba imágenes sobre las burbujas de filtro y las cámaras de eco y una de las que aparecía decía como precaución, zona de confort. Entonces, esto de la zona de confort, que es un término como popularizado últimamente y que no necesariamente corresponde a un término validado dentro de la disciplina psicológica, pero que se entiende y tiene mucho sentido como en el sentir colectivo, pues es justamente ese espacio en el que no me dicen algo contrario a lo que creo. Es ese espacio en el que yo no me tengo que incomodar por la opinión del otro, porque es que si la opinión del otro es igual a la mía, ¿qué incomodidad hay? Y qué chévere cuando nos podemos sentar todos a estar de acuerdo y celebrar el argumento del otro. Entonces, claro, por supuesto, digamos, esto es la combinación de una cuestión algorítmica, los algoritmos, por ejemplo, de Google, que hace que cuando tú introduces un término de búsqueda, no necesariamente te salga lo mismo respecto a otros usuarios, sino que esos resultados de búsqueda están filtrados ya por tus cookies, por tu actividad en línea, por tu comportamiento de compra, por tu género, por tu edad. Eso crea ya una burbuja de filtro que está creada desde la infraestructura misma de la plataforma de Internet, pero también hay burbujas de filtro que uno crea uno mismo y que incluso uno puede crear burbujas de filtro en el mundo offline. En el comportamiento por fuera de Internet. Cuando tú le rehuyes a conversaciones en las que hay alguien que te va a contraargumentar o que va a exponer un punto de vista contrario al tuyo, pues lo que estás haciendo es creando tu propia zona de confort, tu propia burbuja de filtro, pero también estás creando, digamos, una situación problemática en la medida que no desarrollas tus habilidades para deliberar, que no puedes reconocer otras formas de entender el mundo y de resolver problemas, y que a la larga, digamos, si lo pusiéramos entre comillas en términos evolutivos, es muy inconveniente, porque una sociedad que se acostumbra a tener una sola forma de pensar y de resolver problemas tiende a acabarse con el tiempo, porque una sola forma nunca va a ser suficiente. Los problemas van cambiando, el entorno va cambiando, el contexto va cambiando y la diversidad es la que permite a las comunidades y a los grupos humanos trascender en el tiempo. No sé si hasta ahí más o menos va encaminada la pregunta que planteaba. Sí, de acuerdo. Gracias, Harold. Ok, no, con mucho gusto. Gracias por ponerlo justamente sobre la mesa. Ahora bien, todo este panorama que hemos presentado como un panorama que yo sé que es un poco desalentador y que tal vez me he ubicado desde un panorama más distópico que utópico, de todas maneras hay que tomarlo con cuidado. Yo soy una persona que cree que en las tecnologías digitales hay toda una potencialidad para introducir cambios sociales. Estamos viendo que ahorita en plena cuarentena y en plena época de distanciamiento físico, Internet nos está sirviendo para hacer cosas que no podríamos hacer de otra manera, como dar clase, como dar asesoría, como contribuir con iniciativas colectivas. Digamos, muchas cosas se están haciendo a través de Internet. Y yo lo decía al principio y quiero, digamos, volver a retomar esta idea. Vivimos en un mundo que bajo ciertas cuestiones y en ciertos temas y para ciertas circunstancias es mejor al mundo que teníamos el siglo pasado. Y en parte eso tiene que ver con que las tecnologías nos permiten crear mejores entornos para vivir. Pero si no aprendemos de entrada que las tecnologías están direccionadas por grupos de interés, que hay una política en las tecnologías, y cuando digo una política, no es una cuestión de ir a votar o candidatos, sino algo más complejo, que en las tecnologías hay relaciones de poder. Hay gente que se está enfrentando por la atención de los usuarios, hay gente que se está enfrentando por vender más, por tener más visibilidad, por tener más espacio. Tenemos primero de entrada que reconocer que ahí están esos intereses y sobre todo intereses económicos. Internet es un gran negocio. Ahora, como usuarios podemos empezar a tener comportamientos y a diseñar protocolos de comportamiento en línea que permitan un poco darle la vuelta a esta cuestión de que
estamos favoreciendo constantemente a la industria digital para que tenga nuestros datos y con esos datos nos controle y se los venda a diestra, siniestra a privados, a gobiernos, a extranjeros, a nacionales, y a partir de allí hagan cualquier cantidad de cosas. Entonces yo les quiero presentar unos tips que no son para nada, digamos, una recomendación última, sino son solamente sugerencias que pueden complejizarse y que deberían empezar a dar más bien un panorama para pensar, para reflexionar y para crear acciones. Y no es tanto como que yo tenga aquí las respuestas a todo, son simplemente sugerencias a partir de una problematización que previamente hemos hecho. Entonces, ¿qué se puede hacer? Como lo decía en un principio, que entendamos que Internet es una red de conexiones sobre la que existen muchos intereses económicos y políticos. Incluso que entendamos que Internet es narrado metafóricamente como algo que está en el ciberespacio, por fuera del mundo físico y como si fuera una dimensión etérea. Pero lo que tenemos que entender es que Internet, antes que nada, es una infraestructura física de cables submarinos, de servidores alrededor del mundo, de conexiones cableadas o inalámbricas que en todo caso requieren alimentación eléctrica, sistemas de refrigeración, cuartos inmensos donde hay discos duros, aparatos de cómputo. Es decir, Internet sí está en un lugar, sí es físico y utiliza mucha energía eléctrica, es físico y utiliza espacios de almacenamiento. Luego lo que yo creo es que también hay que tener una reflexión sobre eficientar los recursos digitales, sobre si yo no tengo la necesidad de publicar este contenido, no lo publico porque es contribuir a la contaminación, a la contaminación de información, a que se use más energía eléctrica, a que se saturen los servidores. Entonces, esta cuestión ahora de circular, como una especie de incontinencia de datos, pues es una cosa que podemos empezar a pensar, porque pues Internet está allí, consume energía eléctrica, ocupa un espacio y no es para nada ni gaseoso, ni etéreo, ni celestial. Está en el mundo terrenal y funciona como funcionan las redes eléctricas o las redes de acueducto incluso, ¿no? Ahora bien, también tenemos que pensar que hay intereses económicos y políticos y tenemos que preguntarnos siempre cuando hagamos acciones online, cuando compremos algo, cuando entremos a una página, cuando aceptemos los términos y condiciones de una red social o de una cuenta de correo electrónico, de una plataforma educativa, ¿a quién estamos favoreciendo con ese comportamiento? ¿A quién le estamos dando una información que luego va a convertir en dinero o en una posición privilegiada o en una decisión estratégica? De esto se deriva una segunda recomendación, que es que siempre leamos, o cada vez que sea posible, siempre que sea posible, ojalá siempre sea posible, leer los acuerdos de confidencialidad para saber qué datos le vamos a entregar a las plataformas y a las apps. Plataformas y apps no es como que las páginas web son menos malas que las aplicaciones de celular o que las aplicaciones de celular son menos malignas que las páginas web. Es lo mismo, son plataformas digitales que se presentan bajo interfaces diferentes, pero en últimas estamos haciendo lo mismo, interactuando con un algoritmo, interactuando con un lenguaje de programación y le estamos todo el tiempo dando datos al dueño de ese lenguaje de programación, al dueño de esa plataforma. Piensen siempre si vale la pena compartir los datos, si lo que van a recibir, si esa cara mía de mujer vale tanto la pena como para yo compartir datos que le están entregando poder a un tercero que yo ni siquiera conozco. Y a veces es mejor simplemente decir que no y buscar otra opción. O sea, a veces es mejor decir no, pues no quiero ver en este momento mi cara femenina y entonces más bien me voy luego cuando ya no haya cuarentena al Boulevard del Río Cali y busco un caricaturista y le pido por favor que me haga un retrato como si yo fuera una mujer. A lo mejor a él no le tenemos que compartir datos privados, pero sí le tenemos que pagar dinero. Entonces ahí es donde se invierte la transacción. Ahora, otra recomendación es usar herramientas de navegación privada y evitar registrarte en sitios innecesarios. Hay una cuestión bien fácil ahora y es que cualquier sitio web te pide que te registres hasta para descargar un archivo de 1 mega. Entonces, hay que pensar si vale la pena registrarse. Si lo puedo encontrar en otra parte sin registrarme, mejor. Y además hay que pensar algo, las plataformas hoy en día facilitan muchísimo las opciones de registro con botones como iniciar sesión con Facebook, iniciar sesión con Google, iniciar sesión con Twitter. De esa manera incluso es mucho más sencillo y es mucha mayor la cantidad de datos que obtiene la plataforma a partir de tu inicio de sesión. Entonces siempre hay que pensar, ¿vale la pena iniciar sesión? ¿Vale la pena decirle a esta página de internet de Rusia dónde vivo y cómo me llamo? ¿Vale la pena por descargar el resumen de ese libro que no me quiero leer, entregarle datos de mi ubicación y de mis consumos en internet a una plataforma pirata? Bueno, eso hay que pensar.
Otra cosa muy importante que a lo mejor no hemos mencionado porque tiene que ver también con cuestiones de protección de datos digitales, pero a lo mejor es una discusión un poco previa, es que debemos también evitar divulgar información privada propia o de los contactos. Por ejemplo, decir dónde vivimos, por ejemplo, poner en público números de teléfono, por ejemplo, exponer a contactos o amigos cuando tomamos un pantallazo de un chat o cuando tomamos un pantallazo de una interacción en una página, un pantallazo de un comentario de Facebook, o incluso en las actividades académicas cuando estamos haciendo un trabajo investigativo académico y tomamos pantallazos, siempre hay que tener la costumbre de borrar los datos de identificación privada y de borrar cualquier información que permita ubicar geográficamente, espacialmente o bajo cualquier circunstancia a un usuario. Tenemos que, digamos, tener siempre presente que nuestra actitud en Internet debe ser la de proteger la privacidad nuestra y de nuestros contactos, y que cualquier fuga de información que nosotros propiciemos puede ser una fuga de información que involucre incluso a terceros que son mis amigos en Facebook o que son mis amigos en Instagram o que son mis seguidores en Twitter o que son mis contactos de WhatsApp. Entonces, eso implica muchísimo más cuidado. Sobre todo, digamos, también es una recomendación que se hace mucho en escuelas primarias y de bachillerato, y es que, pues también, si hay niños a su cargo, si tienen menores de edad a su cargo, tener mucho cuidado con el tipo de información que comparten, porque a veces también se presentan situaciones de estafa o engaño en línea que, digamos, son sencillas de promover bajo la apariencia de situaciones lúdicas o de ofertas de entretenimiento. También, digamos, tratar de seguir páginas, esto ya más relacionado con lo que tiene que ver con las burbujas de filtro y las cámaras de eco, tratar de seguir páginas que sean diferentes de tus posturas, hablar con gente que piense distinto a lo que yo pienso, visitar sitios web o sitios físicos con formas de pensar o con temas muy distantes a lo que yo creo, favorece la pluralidad. No siempre hay que estar de acuerdo con todo el mundo, e incluso acceder a contenidos contrarios a tu propia forma de ver el mundo no implica que cambies tu postura. Muchas veces la enriqueces o muchas veces puedes fortalecer tus propios argumentos, pero el objetivo finalmente es vencer a las cámaras de eco a partir de una búsqueda propia y consciente de la diversidad de contenido y de la diversidad de posturas. Otra recomendación sería leer los argumentos de los demás también en esta misma vía y no apresurarse a depositar la rabia en foros y comentarios de redes sociales, no apresurarse a la respuesta fácil con el insulto, no acostumbrarse a estar, digamos, en esta actitud de troll con otros usuarios, bajo esta excusa del anonimato y la distancia física que implica la red digital. Digamos, hay que combatir también esos comportamientos. Si queremos que las redes sociales y que Internet favorezca los procesos de democracia deliberativa, de horizontalidad, de transformación de la sociedad, es importante que nosotros mismos entendamos que hace falta tener un comportamiento democrático en Internet, un comportamiento horizontal que considere las opiniones de los demás y que no esté poniendo el insulto y la grosería por delante, ¿no? Finalmente, y esto también es súper importante, participar políticamente en Internet no es equivalente a participar políticamente en el mundo físico fuera de Internet. La participación política en Internet es importante y en muchos casos que ya han sido registrados ha tenido éxito para transformar procesos sociales y para crear movimientos interesantes, pero no es lo único. Las actividades políticas offline, fuera de línea, son también importantes para la sociedad. Las actividades de movilización social, de participación en grupos cívicos, ir a grupos de arte. Es decir, tener una vida pública, una vida social y una vida colectiva y comunitaria fuera de Internet, que puede ser enriquecida por las herramientas tecnológicas, pero que en todo caso opere fuera de Internet, es también necesario para el avance de la sociedad. Si ambas se complementan y cuando ambas se complementan en procesos políticos particulares, casi siempre hay mejores posibilidades de éxito y casi siempre hay un avance mayor en términos de las búsquedas de los propios movimientos. Bueno, yo hasta aquí, digamos, llega esta parte de la presentación. Quiero agradecer por el espacio y por permitirme como poner sobre la mesa estas reflexiones. Esta es mi dirección de correo electrónico para quien quiera contactarme para alguna pregunta o alguna información específica que quieran encontrar. Y no siendo más, quedo a disposición de las preguntas o comentarios que tenga el público. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias por los comentarios que estoy viendo allí. Muchas gracias. Espero que haya sido provechoso y si tienen alguna pregunta particular o algún comentario, pues este es como el espacio.
el momento más bien. Bueno, Harold, mientras alguien se anima a hacer alguna pregunta, porque igual que el público, yo también quedé muy, pues, gratamente, no sorprendida, pero sí que muy agradecida. Me gustó muchísimo tu charla, me pareció que como está como en el camino de lo que queremos también sembrar en Semillero justamente, ¿no? Como esas reflexiones alrededor de estas cosas que nos avasallan a veces y que como que nos controlan de una manera que uno ni siquiera puede como darse cuenta. Sí, correcto. Entonces, pues me gustó mucho. Esta reflexión que hacías también de que Internet está en un lugar físico, de que existe, ocupa un espacio físico, consumiendo unos recursos, ¿cierto? Es una Exacto. cosa que tenemos que también tener en cuenta y a veces, por ejemplo, yo misma me doy látigo con la cantidad de correos que tengo guardados y trato de hacer Optimización. como una purga, ¿cierto? Y vuelvo otra vez y me lleno de correos. Y esto es una cosa pues que nos pasa, yo creo que a muchos de los que trabajamos yo creo que a todo el mundo, ¿no? Pero en particular, no sé, yo creo que a los universitarios esto como que nos pasa mucho de que nos llenamos y llenamos de cosas y guardamos este archivo y lo otro por si en algún momento lo vamos a usar, ¿cierto? Siempre estamos pensando eso de que en algún momento esto me va a servir, en algún momento. Y entonces vamos llenando eso que creemos que no existe, ¿cierto? Que no va a ocupar ningún lugar en un espacio y resulta que sí, está consumiendo recursos naturales, Sí, ¿cierto? correcto. Es un poco también como cuando pensamos en la basura que botamos cada día, ¿no? Que creemos también que sale de nuestra casa y que no existe ya. Y resulta que también va a ir a parar a un Va a lugar parar a un lugar. físico en nuestro planeta, ¿no? También, digamos, a partir de lo que usted menciona, me parece muy interesante que pensemos también en la lógica bajo la cual administramos nuestras redes sociales, porque ciertamente cada uno tendrá contactos en sus redes sociales que lo que hacen es publicar, tienen 15, 20, 25 publicaciones al día, y generalmente son publicaciones que comparten de terceros. Entonces son usuarios que contribuyen a la viralización de ciertos contenidos. Yo no estoy diciendo que eso por sí mismo esté malo, es una tipología de uso y puede que de ahí deriven, digamos, algún disfrute o alguna experiencia o incluso algún trabajo que pueda ser eventualmente sistematizado. No obstante, yo sí creo que cada usuario debería hacerse consciente de aquello que está comunicando en su propio sitio de redes sociales, en la medida que hoy en día cobra una importancia central en lo que somos, y es una carta de presentación para nuestro entorno cercano, digamos, nuestros amigos están pendientes de lo que publicamos en Facebook, porque lo publiquemos en Facebook, vayan a decir que no se dijo o que se dijo de otra manera. Ahí estás. Y de alguna manera te tienes que terminar comprometiendo con lo que pones en tus redes sociales. Entonces también esta cuestión de trabajar, de que cada uno pueda trabajar sobre cuál es su propia línea editorial, cuál es su propia línea de comunicación en sus redes sociales, y haga como una especie de curaduría de su contenido para comunicar un mensaje de una manera, digamos, más cuidada, digamos, de una manera mejor gestionada. Esa también podría ser como una reflexión. Hace un tiempo, ahora que dices justamente eso, pues estoy aquí haciendo comentarios porque no veo preguntas, pero si alguien quiere intervenir, por favor puede hacerlo antes de mí. Sí, aquí hay una pregunta, para yo no hablar todo el tiempo. Isabela, ¿no? Es posible que es posible que nos faciliten la grabación. Aquí arribita había otra pregunta más bien un comentario en el sentido, dice Santiago Álvarez, no hablamos de la Deep Web ni la Dark Web, que es un Okay. tema muy interesante. Ciertamente también es un tema bien interesante pensar no solamente que Internet es una infraestructura física que opera lógicamente y que accedemos a ella a partir de dispositivos digitales, sino que también la Internet, como en su infraestructura digital, tiene también una topología.
y que está, digamos, esta denominación de la Surface Web, de la Deep Web y de la Dark Web, que básicamente esto tiene que ver con motores de búsqueda, con posibilidades de acceso y con redes que se generan también para que haya una protección de los datos, para que haya una protección de la privacidad de los usuarios, y sobre esto, digamos, se discurren como muchos temas que sería muy interesante tratar, pero que, pues, por asuntos de tiempo, digamos, no podríamos incluirlos todos, salvo que luego tengamos charlas más específicas sobre temas particulares, ¿no? Ok. Quiero hacerte dos comentarios, bueno, no sé si son preguntas o comentarios. Lo primero es que, con lo que dijiste hace rato de filtrar, digamos, las cosas que comparte la gente por las redes sociales y que se está usando también para impulsar a veces iniciativas y trabajos bonitos, ventas, lo que sea, digamos, en Instagram, en Facebook, ¿cierto? Resulta que la gente también pone allí como toda su creación en esas páginas, en Instagram, en Facebook, y eso puede desaparecer en cualquier momento y no tiene ningún respaldo, ¿sí? Que es distinto como cuando guardas algo en tu correo electrónico, como que tienes un backup de, ¿cierto? Tienes una manera de controlar lo que has compartido y todos tus archivos que has creado. Entonces, como que la gente también piensa que eso va a estar siempre allí, ¿no? Como que van a ser eternos Instagram y Facebook. Exacto, como tampoco los discos duros son eternos, ¿no? Y como también hay otro porcentaje allí de riesgo de que la información se pierda, ¿no? Pero en todo caso también a partir de ese comentario que usted dice surge otra cuestión, y es que, por ejemplo, para en particular el segmento de artistas que usan redes como Instagram para promocionar su trabajo, hay un tema allí complicado, y es el de la autoría o los derechos de autor. Y también, digamos, la necesidad de revisar los acuerdos de privacidad de las plataformas para entender si cuando yo subo la fotografía que tomé, o el cuadro que pinté, o el texto que escribí, si eso sigue siendo de mi propiedad, o si inmediatamente le otorgué derechos de propiedad a un tercero que no hizo nada por producir eso. Entonces, como también ahí hay una lógica de apropiación de la creación de los autores, y cómo el autor allí queda en riesgo. Y Instagram es una posibilidad, por ejemplo, para vender arte que se usa muchísimo, pero también hay que ver qué está quitando Instagram y qué está haciendo con el contenido que están subiendo los usuarios, más cuando son usuarios de habilidades avanzadas, ¿no? Exactamente. Bueno, y quiero hacer un último comentario para no demorar demasiado aquí la finalización, y es que, aprovechando que tú eres psicólogo, pues que nos hablaras un poquito como de estos sentimientos también que provocan Facebook, las publicaciones de Facebook e Instagram, e incluso WhatsApp, que todos son la misma cosa finalmente, ¿cierto? Cuando uno está viendo allí pues publicaciones y empieza la gente a sentir como esta desazón, esta ansiedad, esta cosa que empieza a llevarlo pues también como a unos cuadros de depresión después de estar viendo todas estas publicaciones, ¿no? Como que, no sé, si quieres dar alguna recomendación sobre eso, pues claro, la recomendación principal sería no ver estas cosas, ¿cierto? Pero pues, a veces digamos, es una cosa inevitable para algunas personas. Yo creo que va en el mismo sentido de analizar esta cuestión de las burbujas de filtro, las cámaras de eco, y además tener como cierta responsabilidad respecto a crear conciencia crítica en el consumo de contenido mediático y de información, ¿no? Entender que la información siempre la está generando, por mucho que aparezca en un sitio web, hay una persona o mínimamente un algoritmo que está generando esa información, pero el algoritmo lo programa una persona. Por mucho que ya hay periódicos que tienen inteligencia artificial creando artículos, pues hay un programador detrás y hay unas instrucciones que se dan. Luego hay una intención. Siempre la información tiene una intencionalidad, por muy velada que esté, por muy invisible que aparezca, hay una intencionalidad. Entonces, leer críticamente pasa por entender que ese me está hablando desde su propio lugar, desde su propia postura, y que si yo de una manera acrítica y sin pensarlo mucho me asusto o le creo o me convenzo o me emociono con lo que me dice, y lo que estoy haciendo es cayendo en un juego peligroso, ¿no? Eso en cuanto a cuestiones informativas, ¿no? Y ya en cuanto a cuestiones pues ya más de salud mental y demás, yo creo que las redes sociales dan posibilidades para que haya
construcción de redes de apoyo para que se pueda acceder, digamos, al apoyo de seres o de personas que pueden brindar algún apoyo emocional en la distancia física actual que tenemos, pero que de todas maneras también Internet y las redes sociales pueden ser fuente de malestar y que nunca está de más buscar, digamos, alguna red de apoyo que sea válida para mí. Si a mí me sirve ir y hablar con mi mejor amiga o con mi mejor amigo, pues hacerlo está bien, buscar esa posibilidad está bien, no pasa nada, pero si más bien yo lo que creo es que necesito psicoterapia o buscar el servicio médico de la universidad o atenderme por una línea de atención psicológica, pues también, digamos, tener la tranquilidad para hacerlo. Ok. Creo que por ahí había una pregunta de Janet. Es posible que nos faciliten la grabación. Hace 2 meses se me bloqueó mi Facebook. Me podrían mandar a mí. La última, creo. ¿La última? Uh-huh. Ya. Hace 2 meses se le bloqueó el Facebook. Cada que intentaba abrirlo y le decía que estaba bloqueado porque lo habían hackeado unos inescrupulosos y que si le puedo explicar que le estaban hackeando el Facebook. Pues realmente ese no es como mi campo de experticia. Sí puede pasar, digamos, hay muchas formas de hackear que incluso a veces son menos sofisticadas de lo que ustedes creen. Si ustedes tienen una contraseña que es muy fácil, como su nombre y su apellido o su fecha de nacimiento, o si siempre usan la misma contraseña y en algún momento alguien la supo, pues son bastante vulnerables de ser hackeados. Si acceden a sus cuentas de redes sociales y no tienen cuidado de cerrarlas en computadores públicos, están en riesgo de ser hackeados. Si van al café internet y dejan su contraseña guardada allí en el formulario, mejor dicho, se están hackeando ustedes mismos. Entonces, muchas veces el comportamiento mismo del usuario que no toma precauciones respecto a la protección de sus propios datos, pues es la que genera este tipo de situaciones. De ahí en más, pues obviamente hay todo tipo de herramientas sofisticadas, algunas rudimentarias otras, pero pues que se puede, sí se puede, y es peligroso porque hackear una cuenta de Facebook puede dar pie a acceder a información personal, a chats privados con personas, información de cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Entonces, pues digamos, ahí es donde está como lo riesgoso del asunto, ¿no? Ok, Harold. Bueno, pues yo creo que por ahora no veo más preguntas. Muchísimas gracias de nuevo por tu charla, súper interesante. Es una de mis pasiones aquí. A ver, esto se da por ingeniería social. No sé si había otra pregunta ahí. No lo sé. Sí, pues digamos, Okay. sí, el comentario de Ricardo viene muy al lugar, sí, se da por estas, muchas veces es una de las técnicas que se utilizan, ¿no? Enviar un correo electrónico engañoso en el que te piden llenar un formulario, terminas dando tus contraseñas, a veces te piden el número de tu tarjeta bancaria, entonces para esto también hay que desarrollar como ciertas habilidades, pues, críticas de consumo de información. No, de entrada, digamos como que la principal recomendación es pues no creer todo lo que dice Internet de entrada, ¿no? Ponerle un filtrico, ponerle como, así como ahorita para entrar a la casa lo hacen a uno, desinfectarse las manos y limpiarse las suelas de los zapatos, creo que también podríamos tener ese hábito de un poco poner en reposo la información que vemos en Internet, de esperar un momentico y no espantarnos de una, no alarmarnos de una, no contestar de una, no compartir de una, sino desarrollar como de alguna manera la paciencia o la paciencia digital, si lo queremos poner de esa forma, y como tener una relación distinta con la información, menos acelerada, menos de circular, consumir, emocionarse, más bien como tomar precaución, leer más de una vez, tener en cuenta qué es lo que me están pidiendo, consultar, digamos, en los motores de búsqueda si es normal lo que me están pidiendo, lo que me están diciendo, etcétera, etcétera. Ok. Bueno, Harold, muchísimas gracias de nuevo. Los Bueno, no, muchísimas invitamos, gracias a ustedes por la invitación. esperamos tenerte de nuevo por aquí compartiéndonos tus conocimientos. Bueno. Y
Los invitamos para la charla del próximo viernes 3 de julio, que la va a dar la profesora Giovanna Ordóñez Villegas. Ella es diseñadora gráfica y profesora de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, y la charla se titulará Mundos Posibles, una aventura de la creatividad. Los esperamos y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Un aplauso. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.